¿Sabías que tu cuerpo puede revelar más sobre tu autoestima de lo que te imaginas? Sin decir una sola palabra, tu lenguaje no verbal puede mostrar inseguridad y sin darte cuenta, esto va a afectar en la forma en cómo te perciben los demás. Hola bellezas, ¿qué tal? Bienvenidas a mi canal donde hablamos de belleza, moda, estilo y elegancia. Y en el video del día de hoy vamos a hablar de 5 señales claras del lenguaje no verbal que hablan de que tienes baja autoestima. Pero lo más importante, cómo corregirlas para que puedas proyectar mucho mayor seguridad y confianza. Quédate hasta el final porque te daré un tip extra que hará toda la diferencia. Comenzamos. Todos en algún momento de nuestra vida hemos delatado nuestra inseguridad y falta de confianza a través del lenguaje corporal, que es muy potente. En este video lo que yo quiero es que te puedas dar cuenta cuál de estos 5 aspectos estás cometiendo, te hagas consciente y lo puedas corregir. La primera señal es la postura encorvada. Caminar o sentarse con los hombros caídos, así curvos hacia adelante, no solamente está afectando tu salud, sino que también es una señal de falta de seguridad y de energía. La solución, imagina que tienes un hilo invisible que te jala desde la coronilla. Mantén los hombros relajados hacia atrás y distribuye el peso de manera equilibrada. También otros ejercicios que nos pueden ayudar muchísimo a mantener una espalda y una postura como más erguida es practicar yoga o pilates, que además nos va a favorecer muchísimo a la salud. La segunda señal es mirar constantemente hacia abajo, así, o evitar el contacto visual cuando estamos hablando con una persona. Y déjenme decirles también que esto de mirar hacia abajo es símbolo de una persona sumisa. Así que hay que tener cuidado. Se trata de que al momento que estamos dialogando con alguien, mantengamos la vista firme de manera directa, tampoco estar mirando así fijamente, pero sí de una manera como muy natural, ya que de lo contrario también vamos a transmitir falta de confianza. Un truco es mirar en un punto fijo en medio de los ojos de la persona con la que estamos hablando, respirar profundamente, ya que esto nos hará estar en el momento presente y sentirnos mucho más tranquilas. Cuando tenemos esa capacidad de mirar a los ojos a la persona con la que estamos hablando, lo que estamos comunicando es que hay un respeto también para ella, como para mí, seguridad, pero también que no nos pueden dominar o someter. Señal número 3, movimientos inquietos. Jugar constantemente con el cabello, estar golpeteando alguna mesa con los dedos. Esto lo veo muy seguido cuando voy a comprar con algunos cajeros o gente que no tiene paciencia, está moviendo los dedos. Esto es una señal de nerviosismo. Pero hablando en este contexto que les estoy poniendo, pues la verdad es una falta de respeto hacia el cliente porque se le está diciendo apúrate, no tengo paciencia, que no tiene que ser. Este tipo de movimientos revelan incomodidad y pueden distraer a la persona que te está escuchando. Quiero confesar que cuando comencé a hacer YouTube, yo solía hacer mucho esto, de mover demasiado las manos. Después me fui dando cuenta y comencé a cambiarlo. ¿Cómo corregirlo? Practicando la respiración consciente, dándose cuenta de que uno mueve muchísimo las manos o tiene este tipo de movimientos con los dedos, percatarse de ello, vaya. Otro tip es mantener las manos relajadas sobre el regazo o la mesa, también sirve mucho. Y un tip extra, si eres una persona que habla ante un podium, sostener un bolígrafo te va a ayudar muchísimo para estar concentrada y
mantener la energía enfocada a lo que estás hablando. Y también por aquí te voy a dejar unos videos donde hablo de lenguaje no verbal en diferentes áreas de tu vida, lo cual te va a poder ayudar muchísimo. El tono de tu voz también comunica seguridad o inseguridad. Hablar entrecortado, en tono muy bajito o muy rápido hará que la persona, quien te está escuchando, no te tome en serio. Para mejorarlo, practica leer en voz alta, grabarte y ajustar tu entonación. Hablar desde el diafragma en lugar de la garganta hará que tu voz suene mucho más firme y segura. Señal número 5, sonrisa insegura e inexistente. Una sonrisa genuina comunica apertura y seguridad, pero si es forzada o inexistente, puede indicar incomodidad. No se trata de estarse riendo todo el día, así como así, no, sino que sea una sonrisa que nos salga de una manera muy natural. Un tip sencillo es pensar en algo que te haga sentir bien antes de tener alguna interacción social. Recuerda que la clave no solo es parecer segura, sino sentirte así, porque eso es lo que vas a comunicar. El lenguaje corporal nos delata inmediatamente, es mucho más rápido incluso que nuestras palabras. Por ello es importante ser conscientes, corregirlo, porque no habrá vestimenta o palabra linda que pueda cubrir lo que estamos mostrando con hechos. Y aquí te regalo un tip extra, la técnica del Power Pose. Antes de una situación importante, párate con el pecho abierto, con las manos en la cintura durante 2 minutos en una postura como de una superheroína. Esto no solo cambia tu lenguaje corporal, sino que científicamente puede aumentar tu confianza. ¿Te identificaste con alguna de estas señales? Cuéntame en los comentarios cuál te gustaría mejorar y si quieres que haga más videos sobre el lenguaje no verbal también. No olvides suscribirte, dale like y compartir este contenido si te gustó. Nos vemos en el próximo video.